Muy buenas noches, estimada Mercedes. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, queremos Ricardo Velázquez, cómo va este tema de la candidatura a defensor del pueblo. ¿Estamos hablando con el próximo defensor del pueblo? Bueno, esperamos eso. Por ahora estamos ya de alguna manera considerados a raíz de una invitación de una de las bancadas, porque es la única forma o modalidad para poder ser candidato para defensor del pueblo. Y por lo que veo, ya todos los grupos, a excepción de dos bancadas que no han presentado candidatos, y bueno, estamos ya, digamos, en carrera, eh, pues particularmente yo tengo como propósito en estos días presentarme ante las diferentes bancadas para hacerles llegar mi propuesta de salir elegido como defensor del pueblo. Sabemos del rol que cumple en una democracia, eh, del el rol que tiene en la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de igual manera en la supervisión para garantizar la eficiencia de los servicios que brindan las instituciones públicas, pero sobre todo ser, pues, yo diría, la voz cantante de, de las personas, de los grupos que están en una situación de vulnerabilidad y que lamentablemente no siempre tienen el eco, la fuerza, muchas veces por desconocimiento, otras veces por la falta de recursos, otras veces por la falta de autoestima frente muchas veces a situaciones de depresión, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, estamos con todo el ánimo, creo que es el momento que la política del Perú tiene que ir cambiando rostros, tiene que ir dando oportunidades a nuevas personas y que tienen trayectoria intachable, que tienen los cargos, los méritos, y bueno, yo modesta y humildemente pretendo ser ello, ser una de estas personas, y ojalá que la competencia, la evaluación sea transparente, en base a méritos, y de ser así, espero llegar a la meta. Claro, efectivamente. Tú traerías un poco la representación del interior del país porque tú has estudiado, bueno, el doctor Velázquez, Ricardo Velázquez, ha estudiado el doctor Velázquez en la Universidad Gonzaga de Ica y ¿ha nacido dónde, doctor Velázquez, usted? En la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín, estudié en ICA, en la Universidad San Luis Gonzaga Ica, mi, me titulé ahí como abogado, estudié maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Federico Villarreal, el doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León de México, tengo un doctorado concluido en Filosofía en la Universidad Mayor de San Marcos, una un doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Atlantic de Estados Unidos, ya culminado con la sustentación y la aprobación respectiva. Eh, y bueno, reivindico a las universidades nacionales y de provincias, que es algo que se ha tratado pues de desprestigiar, menoscabar su imagen. Eh, Me consta que yo siendo de una universidad o egresado de una universidad nacional, se hacen los esfuerzos necesarios para sobreponerse, digamos, a las dificultades que hay, y prueba de ello es de que nosotros estamos llevando de alguna manera también la voz de las universidades públicas, reivindicando la calidad académica, eh, a pesar de las dificultades que ha habido, sobre todo en la década del 80, del 90, que eran momentos muy difíciles donde habían pocas universidades y además donde
las carreras se terminaban lamentablemente en 8 o 10 años. Yo terminé en 6 años la carrera de Derecho. Anteriormente estaba estudiando matemáticas, de ahí me trasladé. Y bueno, hoy por hoy he recorrido por diferentes países del mundo, dando conferencias, pero también haciendo pasantías y estancias de investigación, como en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Universidad de Alicante, en la Universidad de Extremadura, en la Universidad de Milán, en la Universidad ISCAL y de Portugal, y en América Latina, en la UNAM de México, también en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, en Univalia de Brasil y tantas universidades, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia, digamos, en, la vida Usted social, tiene un respaldo en experiencia, claro, sí, como esa ponente es la parte internacional, académica, ¿no? ha escrito libros. Así es. Y en la parte, digamos, social, yo tengo una sensibilidad social desde niño, muy pegado a las luchas de mis profesores de la escuela, del colegio. Yo crecí cerca de ese movimiento, de las luchas reivindicativas de Tarapoto en el tiempo de la dictadura militar, donde Tarapoto y la región San Martín consiguió sus reivindicaciones, como por ejemplo que puedan crear una universidad, que es la Universidad Nacional de San Martín. De igual manera, las gestas de los campesinos de San Martín por un buen precio de sus productos de arroz y maíz, y tantas luchas que hicieron pues que para mí esa preocupación, esas demandas, no sean algo que yo lo he aprendido desde el escritorio, sino yo lo he vivido, lo he sentido. Saliendo a las calles. Doctor Ricardo Velázquez. Yo de niño me escapaba de mi casa para ir a escuchar las asambleas de los profesores, ¿no? Entonces, así me he ido forjando, ¿no? Incluso les comenté que yo fui asesor jurídico del programa de protección a poblaciones afectadas por la violencia política, la Defensoría del Pueblo. Entonces, conozco la realidad no solamente de la selva peruana, de donde procedo, sino también de la sierra y de la costa, donde he vivido gran parte de mi juventud. Eso es importantísimo, doctor Velázquez, porque conoce el Perú desde el interior, es decir, conoce usted lo que son lo que necesita el poblador que nos está viendo en este momento, es decir, usted representa esa voz del pueblo peruano, sabe las necesidades, sabe quizás, bueno, es que a veces para ser defensor del pueblo no necesariamente tienes que estar en tu zona de confort, ¿no? Porque a veces hemos tenido defensores del pueblo que son de Lima y que no conocen absolutamente nada, si no es por el tema que han pasado por el colegio, por historia, por cultura general. Pero no tan solo el defensor del pueblo tiene que ser quien tenga los mayores títulos profesionales o el mayor reconocimiento o los que tienen más amistad en el Congreso, porque, valgan verdad, esta es una elección política, porque quienes votan son los congresistas y si no obtienen sus 83 votos, pues simplemente por más que seas Einstein, o que tengas 1000 pergaminos, pues no la haces, ¿no? Entonces yo creo que aquí los congresistas tienen que hacer el análisis de aquella candidatura que traiga esa voz, porque el defensor tiene que ser del pueblo, y el pueblo somos todos los peruanos, ¿no? Eso es algo básico y básico adicional al currículum que pueda haber. Eso quiere decir, doctor Ricardo Velázquez, de ser usted elegido defensor del pueblo, va a ser un defensor presente, no ausente como hemos tenido al defensor del pueblo que simplemente estaba debajo de su cama, escondido bajo las cortinas, y cuando se necesitaba que opine acerca de algo importante, pues no lo teníamos en las pantallas. Bueno, ya tú me conoces, Mercedes, y creo que gran parte de la ciudadanía, que yo soy una persona muy activa, muy presente, desde la vida académica,
Estado. Incluso tuve una institución que era CEJU, Centro de Estudio de Justicia y Sociedad, donde hacíamos mucha actividad social en Ica, con programas sociales de capacitación, asesoría, proyectos productivos. Entonces, mi amor por nuestro país, mi preocupación, mi sensibilidad frente a las demandas y necesidades de las poblaciones afectadas, de los grupos vulnerables, pero también de las personas indigentes que hay en la calle, hace de que, pues, deseo en realidad asumir esta responsabilidad a fin, pues, de tener un protagonismo institucional, buscando ser una especie de bisagra entre la sociedad, entre los ciudadanos, las instituciones públicas, brindando y posibilitando información, identificando los conflictos sociales para que el Estado y las instituciones públicas no lleguen cuando revienta el conflicto, sino más bien puedan prevenir, ¿no? Y además... y poner paños húmedos en estos conflictos que puedan existir. Doctor Ricardo Velázquez, le agradecemos mucho la entrevista, que es una primicia, que usted es defensor del pueblo, y deseándole todo lo mejor, porque al fin y al cabo, en este momento, lo que eligen no son los ciudadanos, son los congresistas, pero los congresistas representan a la ciudadanía, representan al Perú. Entonces, en esta oportunidad, pues que hagan un análisis, porque la figura del defensor del pueblo tiene que ser aquel que represente a todo el Perú y que... Así es. Así es. Bien, doctor Ricardo, sus palabras de despedida, por favor. Hemos perdido el contacto con la doctora Mercedes Morocho. Sí, muchísimas gracias a la doctora Mercedes por invitarme. Y bueno, estamos ahí. Espero próximamente poder también conversar ya sobre temas muy puntuales de lo que pensamos hacer de ser elegido defensor del pueblo, y desde luego decirles e invocarles a los congresistas, pues me puedan permitir al menos hacerles llegar... que realicen un voto de conciencia, es lo que le pedimos todos. Voto de conciencia a nivel del Perú, que se hagan una y que en esta oportunidad no sean contubernios debajo de la mesa. Gracias, doctor Ricardo Velázquez.